Bueno, y qué mejor que un capítulo más de esta gran serie, espero lo disfruten y comenten, gracias. Capítulo 1. Caminata en el cielo. Método de disociación. Parte 1. 3 pasos restantes sin conciencia, sin recuerdos, ni siquiera los 5 sentidos, sin siquiera pensar en la localización del lugar, o la identidad de la persona. En ausencia de los sentidos, incluso las definiciones propias serían ambiguas. ¿Qué más hay para decir? No puede hablar, no puede preguntar, ni siquiera sabe qué debería decir. Una porción de la conciencia era igual que nada, pero incluso así, proclamaba débilmente que esto estaba bien. Lo que estaba manteniendo la conciencia viva era la agonizante espera de la victoria. Victoria, que Victoria no sabe nada. ¿Cómo está la situación enfrente de la habitación del rey? Step averiguó con Jibril. Sin embargo, Jibril sacudió su cabeza y suspiró. No entré, la maestra se niega a dejarme entrar y me ignora completamente. Comillas, todavía está llamando a esta persona llamada Sora. Sí. ¿A ti cómo te fue? Le pregunté a todos en la ciudad, pero todos me dieron la misma respuesta. No sabían quién era Sora, y la maestra es el único rey del Chea. ¿No es así? Sí. ¿Qué está sucediendo exactamente? Quiero saber también. Jibril suspiró nuevamente. Una explicación razonable sería el hecho de que la memoria del ama fue manipulada. Eso significa sí. Eso significa que la maestra perdió. Esto era muy extraño. De repente, Shiro se volvió una persona incomprensible y continuaba llamando a esta figura desconocida llamada Sora. La situación que se presentaba era confusa de una manera que anulaba la actual posición que el Chea estaba enfrentando. Parece que su conversación fue escuchada por casualidad. Vieron un tablero delgado deslizarse por el espacio bajo la puerta. Cierra interrogación. Eso es la tablet de la maestra. Levantando la tablet del suelo, Jibril y Step miraron la pantalla. ¿Qué está escrito en ella? Este es el idioma del mundo en el que la maestra estaba anteriormente. Una pregunta está escrita en ella. Escuchando un sonido, una nueva pregunta apareció. Ya veo. Así que intentas comenzar una conversación con un idioma secreto. ¿No es así el abundante conocimiento que su maestra trajo a este mundo? Incluso Jibril, que todavía tenía que comprenderlo completamente, comprendió las intenciones de Shiro. Comillas, ¿qué está escrito? Esta vez mirando la tablet, Step no podía entender las palabras, así que debía preguntar. Dice, 1. ¿Cuál es el nombre de la persona que luchó contra Jibril? Comillas, que no es Shiro. Sí. ¿Cómo contestas con eso? Jibril no sabía cómo utilizar la tablet, pero entonces otro sonido vino. Ya veo. Contestar verbalmente estará bien. 2. El nombre de la persona de la que Step se enamoró era, debería ser Shiro. ¿No es así? Rápidamente, otro mensaje llegó. El escrito dice, 3. Una niña de 11 años de tu mismo género te pidió enamorarte de ella. Entonces no te seguiré llamando pervertida, ni demonio. Step respondió mientras se retorcía. No obstante, otro mensaje llegó de nuevo. Describe en detalle tu derrota. Tomando en cuenta la condición de Shiro, Step no podía responder descuidadamente, probablemente pensando que esto estimularía su memoria. Step presionó sus dedos contra su frente mientras recordaba desesperadamente. ¿Fue piedra, papel o tijera? Utilizaste guerra psicológica para apuntar a un empate impresionándome con tus palabras. Pero lo más importante fue el contenido obligatorio de la apuesta. Me pediste no pedir nada en específico si terminaba en empate, pero al momento en el que me estafaste, me pediste que me enamorara de ti. Después de que la narración de Step terminó, un nuevo mensaje emergió inmediatamente. 5. ¿Por qué no pedir que fueras mi esclava, sino enamorarte de mí, para hacer que me dedicara a ti? Pero después de que Shiro descubrió su error, también se decepcionó bastante. Los mensajes fueron enviados, aunque un poco más lento que antes. 6. ¿Quién fue el que desenmascaró el juego de la Eastern Union? Pero para esta pregunta, tanto Step como Jibril tenían las mismas ideas y dieron sus respuestas. Fueron Shiro y los descubrimientos de mi abuelo. Eso es consistente con mis recuerdos. El siguiente mensaje no fue enviado después de un tiempo. Jibril y Step solo podían esperar en silencio, sin poder hacer nada, enfrente de la habitación del rey. Después de unos minutos, no fue una pregunta, sino una afirmación lo que llegó. No, era más como una súplica, una respuesta aparentemente insegura. La memoria de todos fue borrada.
Al ver esa clase de mensaje, Jibril dijo: Maestra, con el debido respeto, los recuerdos los tienen muchos, y si este Sora realmente llevó a cabo un juego, solo puede borrar la memoria de uno. Es imposible borrar la memoria de todos los demás. Sin embargo, el mensaje que refutaba lo dicho llegó casi inmediatamente. Decía, una apuesta que se hiciera con el consentimiento de todos. Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué la maestra no perdió ningún recuerdo? El mensaje se detuvo abruptamente. Al otro lado de la puerta estaba Shiro, con la cabeza enterrada en su regazo mientras sostenía su teléfono. Incapaz de contestar esa pregunta, ella sabía que esta pregunta vendría: ¿cómo pudo su hermano llevar a cabo un juego sin ella? ¿Y era posible para un juego llevarla a tan seria situación? Incluso así, al perder el juego sí, trabajaste duro. No, no es nada. La voz apenas audible de Step se pudo escuchar afuera de la habitación. Shiro, aunque esto es difícil, los informantes ya regresaron. Debido al hecho de que Shiro apostó la pieza humana sin previa anticipación, las manifestaciones en masa continúan. Sin embargo, entre todas las quejas que vienen de los ciudadanos, ninguno ha gritado el nombre Sora. Escuchando tales reportes, los ojos de Shiro se volvieron oscuros gradualmente otra vez. Mordió sus labios y comenzó a pensar, apenas manteniéndose consciente tiene que haber algunas contradicciones entre los recuerdos de todos, ya que, si ese no era el caso, eso significaba que sus recuerdos eran falsos. Imposible, esto no puede ser. Shiro continuaba tratándose de convencerse a sí misma, sacudiendo desesperadamente su cabeza. Comparado a perder un juego, que le implantaran recuerdos falsos, esta suposición no era buena. ¿Podrían ser sus recuerdos de este mundo y del anterior falsos? Esto debería ser imposible, esto no podría hacerse. A pesar de sus intentos de utilizar tal razonamiento para convencerse a sí misma, Shiro estaba muy segura, esto podría ser inválido. Este mundo tenía tanto magia como los juramentos, así que había la posibilidad de que su memoria no fuera específicamente alterada. Por ejemplo, dividir la memoria en dos. Tales cosas eran posibles. No, hablando estrictamente, no había evidencia de que este hermano suyo existiera en lo absoluto. No había nadie que pudiera probar que Shiro estaba cuerda realmente. La existencia de Sora era muy conveniente para ella, ya que había una verosimilitud, pero esto era algo que Shiro posiblemente no podía aceptar. Entonces, su razonamiento fuerte comenzó a aparecer. La posibilidad era Sora era una existencia ficticia que Shiro creó para satisfacerse a sí misma. Yo me rehúso a aceptar esto. Si ella aceptaba esto, entonces desde el principio la tablet no respondió más. Step y Jibril se miraron la una a la otra, sintiendo completamente el humor deprimido de Shiro. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué debemos hacer? Debemos aclarar nuestras mentes un poco y tratar de pensar sobre ello, dijo Jibril mientras hacía una expresión serena. El juego que involucra la apuesta contra la Eastern Union con la pieza humana, que representa todos los derechos humanos, ocurrirá pronto, y en este punto del tiempo donde la maestra está incapacitada. ¿Quién sacará mayor beneficio de ello? Incluso yo sé esta clase de cosas. El culpable debe ser la Eastern Union. No es así. En efecto, la Eastern Union, cuyo juego fue expuesto, desafió a Shiro a un encuentro privado para eliminar sus recuerdos y hacer que se deprimiera. Hablando lógicamente, esta sería la manera más natural para aproximarse a ellos. Sin embargo, Jibril miró el mensaje en la tablet. 6. ¿Quién fue el que desenmascaró el juego de la Eastern Union? Si el culpable fue la Eastern Union, lo que ellos querrían eliminar deberían ser los contenidos del juego. No es así. La Eastern Union había ocultado exitosamente los contenidos de su juego al simplemente exigir la eliminación de los recuerdos pertenecientes al mismo. Pero ya que el secreto fue revelado, la Eastern Union tuvo que tomar una apuesta. Además, la maestra tampoco tuvo un motivo para aceptar esta petición. 10 juramentos. El equipo desafiado tiene el derecho de decidir los contenidos del juego. Esto por supuesto incluía el derecho a rechazar un juego, ya que obviamente sería la iniciativa de la Eastern Union desafiar. Realmente no había ningún motivo para aceptar. Arg. La información que tenemos no es lo suficientemente adecuada para explicar esta situación. Jibril suspiró y sacudió su cabeza.
Con una mirada de profunda angustia de la habitación vino un sonido de voz ahogada, como si estuviera vomitando, ya que la maestra continuaba llamando a su hermano, el hombre llamado Sora. Jibril fue forzada a tomar acción. Sospechar de su maestra era irrespetuoso y lamentable. Si su maestra decía que los cuervos eran blancos, entonces teñir los 3000 cuervos en este mundo de blanco era su deber. Por lo tanto, si su maestra decía que la persona llamada Sora existe, entonces debe ser cierto. Luego otro sonido vino del otro lado de la puerta. Shiro no puede mantenerse a sí misma si esto continúa. Esto fue suficiente para forzar a Step a gritar impacientemente mientras golpeaba el piso. Los Flugel de la sexta posición de las 16 razas poseían una enorme galería elemental. Eran una raza de combate, ya que ellos mismos eran la magia completa de Dios. No podían utilizar magia compleja para nada. Sin mencionar que ella todavía tenía que comprender los cambios psicológicos en la especie humana. Parece que esta es la única manera, incluso sin el uso de magia. Era claro que su maestra estaba al borde del colapso espiritual. Era un crimen sospechar de su maestra, pero maestra, juguemos un juego. Escuchando las palabras de Jibril, Step junto con Shiro, que estaba tras la puerta, tuvieron una reacción. Asciende lleva a cabo un juego conmigo, aunque esto es extremadamente rudo. Podrías perder. Los sollozos no se detuvieron, pero sintiendo que sus intenciones la habían alcanzado, Jibril replicó, yo pediré que se sellen los recuerdos sobre Sora. Step abrió ampliamente sus ojos asombrada. Después de escuchar la declaración de Jibril entendió el significado tras los ojos de Step. Jibril y Step, ambas podían entender la sensación de violación tras esa apuesta. Ese sentimiento le decía que no abandonara a Shiro, pero a este paso, la maestra va a destruirse. Incluso si fuera a morir, no ignoraría este dilema. Normalmente intentaría identificar los contenidos del juramento, y encontraría una manera de contrarrestarlo. Pero eso consumiría mucho tiempo, y Shiro podría colapsar antes de que terminara con ello. Por el momento, era necesario sellar sus recuerdos para calmar a su maestra, antes de encontrar al culpable y, asegúrate de decapitarlo y hacerlo pedazos. Con una sonrisa amable que era nostálgica, Jibril dejó salir su instinto asesino. Esto envió escalofríos a la espalda de Step mientras permanecía de pie petrificada. Pero no obstante intentó apaciguar a la inquieta Jibril. Jibril, cálmate. Sin embargo, la atmósfera que Jibril despedía no le permitió a Step continuar hablando. Se prohibía el uso de la fuerza en los 10 juramentos. Y que, siempre que el culpable fuera encontrado y ella ganara el juego, podría matarlo personalmente después de obtener la aprobación. Después de eso, estaría dispuesta a aceptar cualquier forma de castigo de su maestra por sospechar que Sora no existía. Pin. Una aplicación comenzó en la tablet que Jibril tenía en su mano. La aplicación que se abrió fue Ajedrez. Para Shiro, este era un juego que nunca perdería. Era completamente información basada en un juego de suma cero de decisiones limitadas. En consecuencia, siempre que quisiera perder, podría hacerlo. Una tímida y pequeña voz que tenía sollozos de por medio, vino del suelo. Asiente, inclinándose profundamente, Jibril replicó, gracias, maestra. Asiente, 4 pasos restantes, restando, 4 pasos, sin recuerdos. Incluso él mismo no sabía quién era. Sus manos estaban entumecidas, no tenía idea de quién era el que estaba hablando. ¿Quién era? ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué estaba jugando un juego? Todo era ambiguo. Sin embargo, incluso así, no perdería aún si se olvidaba de todo lo demás. Esta era la única manera de presionarse a sí mismo. Usaba su boca como reemplazo de sus temblorosas manos. Usaba su lengua para escribir el movimiento. Antes de elegir su pieza, no pensaría, que no necesitaba pensar, ya que no hay tal cosa como la derrota. Sí, perder no era una opción. ¿Quién no perdería? No, no pienses, esa clase de cosas no son importantes. Sin saber de quién era la mano que tocó su hombro, fue la calidez de una pequeña mano. Estas eran todas las respuestas que tenía, para nunca dudar de este ligero sentimiento residual. En el proceso de enloquecerse, se sacudió frenéticamente para deshacerse de su locura, antes de colocar la pieza que estaba en su boca, en el tablero. Parte 2. Este era un juego de ajedrez con reglas completamente normales. Si era Shiro, ganar era fácil. De manera similar,
Perder también era fácil para ella. En efecto, perdería siempre que el rey fuera derrotado. Solo por hacer eso, todo sería sellado. El tiempo y recuerdos que pasó junto a su hermano, desaparecerían. La primera vez que lo conoció, se sintió realmente como una persona viva. Cuando vestía su uniforme, le decía que se veía linda. Después de regresar de la escuela con la intención de nunca regresar, se abrazó a sí misma y lloró, incapaz de hacer algo por cuenta propia. Suavemente se arrastró. Su hermano que era más importante que cualquiera. El tiempo que pasó con él después de este paso, todo caería en la nada. Aunque esos recuerdos de su hermano podían ser falsos, todo lo que le había dicho a ella destelló en la mente de Shiro. En ese momento, Shiro hizo su movimiento. Después de algunas consideraciones, Jibril cerró sus ojos y tranquilamente murmuró: «Maestra, ¿por qué? ¿Quieres ganar?» Sí, era para reírse, un movimiento en ajedrez para reversar la posición de uno, de perder a ganar. Jibril la cuestionó mentalmente, y la respuesta fue en una muy débil voz. Sin embargo, la voz tenía coraje suficiente para forzar a Jibril y a Step a dar un paso atrás. ¿Por qué? Kuhaku no acepta derrotas. En la habitación con poca luz, el sonido fue acompañado con un ruido ahogado. Quitándose la cobija de encima, Shiro, con lágrimas bajando por sus mejillas, comenzó a pensar en su hermano, recordando ese día, cuando llegó a casa llorando después del primer día de escuela, las palabras que su hermano dijo: «Shiro, es verdad, si alguien dice que cambiar es posible si deseas volar fuertemente, ¿serás capaz de hacer crecer unas alas? No lo creo. Lo que cambia no eres tú misma, solo tienes que encontrar los medios para volar, ¿no es verdad? La única manera es crear y formular ideas para surcar el cielo». Quizás quieras preguntarme, ¿por qué estoy balbuceando estas cosas aunque no puedo volar? Pero debemos tomar esto lentamente, y pensar en una forma de permitirle a Shiro elevarse en el cielo con alas. Aunque soy un hermano inútil, lo pensaré contigo. ¿Cómo podría seguir viviendo si olvidara estas palabras? Los recuerdos sobre su hermano eran su razón para vivir. ¿Qué podría hacer si sellara los recuerdos de su hermano? Si estos realmente eran recuerdos implantados, entonces ella realmente debió perder en un juego brutal, ya que tal cosa era muy cruel. No, para olvidar a mi hermano, preferiría estar muerta. Al gritar con su voz ronca, Jibril y Step respiraron profundamente. Esta fue una propuesta de Jibril para prevenir que colapsara. Con este rechazo, Jibril estaba impresionada y sin palabras. Jibril silenciosamente agachó su cabeza, mientras Step, que estaba temblando, abrió su boca. «¿Es esto? Aunque no estoy tan segura». Las palabras de Step eran sencillamente incomprensibles. Ella solo quería consolar a Shiro y dijo su idea para Shiro: «Sora existe, ¿no es así? Entonces, si el hecho de que Shiro se volvió así ya que él no está aquí, eso significaría que él en efecto existe, y su oración, entonces debe haber un motivo por el que él creó esta situación, ¿cierto?». Trajo un rayo de esperanza a su predicamento. Solo Step no se percató de esto. Jibril y Shiro abrieron sus ojos y dejaron de moverse, como si el tiempo se hubiera detenido. Por ejemplo, si la situación no pudiera ser explicada y fueran los juramentos los que borraron la memoria de todos. No es así. Lo que quiero decir es, escuchando las palabras de Step, ambas entendieron que si el juego aún continúa. Jibril miró hacia el frente con sus ojos cristalinos. Quizás ella no entendió el significado tras la mirada de Shiro. Step continuó tartamudeando: «Así que, la posibilidad de que los recuerdos fueran manipulados no fue causado por los juramentos, sino por la influencia de un juego». Justo como lo que Shiro dijo, si solo nuestros recuerdos fueron manipulados, entonces, la persona llamada Sora obtuvo nuestro consentimiento y comenzó el juego, y el juego no ha terminado aún. Esto, con su confianza vacilando, Step continuó silenciosamente, pero Shiro levantó su rostro después de escuchar sus especulaciones. «¿Tienes alguna evidencia que pruebe eso?» Después de escuchar la hipótesis que pasó por alto, Jibril apenas pudo decir esas palabras: «Evidencia, pero creo que algo es extraño». Sí, sin ninguna base. Eso era Step. Era la clase de persona que decía algo sin pensarlo previamente que esa persona pierda. Definitivamente es raro, independiente de qué persona. No fue especificado si era Shiro o Sora. Esto hizo que Jibril se quedara sin palabras.
La especulación de Step estaba llena de lagunas. No importaba si los juramentos podían causar realmente que tal cambio masivo ocurriese, o eliminar todo lo relacionado a la persona, excepto al representante. Shiro pudo haberse negado al juego. Todo esto era incomprensible. Pero si la hipótesis de Step era acertada, entonces una pregunta más preocupante emergería, un hecho indisputable. Eso, el rey del Chea, el rey de los Imaniti, su propio maestro que derrotó a Dios, subyugó a los Flugel, e incluso tomaría parte en la venidera anexión de la Eastern Union. ¿Perdió? Tener esta clase de pensamiento era algo inaudito de ella. Si la hipótesis de Step era verdad, entonces esta incomprensible situación no fue causada por el enemigo, fue una situación causada para asegurar la victoria. En ese caso, hay una manera de confirmarlo. Después de sacudir su cabeza, Jibril continuó, en efecto, los juramentos no pueden eliminar completamente los recuerdos pertenecientes a la existencia de un objeto en específico o una persona. Sin embargo, que si esto era algo que solo podía conseguirse con las condiciones más severas, supuestamente Sora es el hermano de la maestra, entonces, si utilizó el estatus de representante de los Imaniti para aceptar la apuesta, es posible que causara que los recuerdos de todos desaparecieran, incluyendo todo lo relacionado a él. Escuchando la declaración de Jibril, Step entendió repentinamente y dijo, así que, él no puede desaparecer de los recuerdos de otro representante. Mientras le preguntemos a alguien más de otra raza, sí, utilizaré inmediatamente la teleportación en la embajada de la Eastern Union para confirmarlo, y también, arrodillándose frente a la puerta, Jibril se inclinó. Para mí, tener tales pensamientos de vanar contra la maestra, es un acto que es sencillamente imperdonable. Estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo, sin embargo, necesito algo de tiempo antes. Concluyendo su oración, Jibril desapareció repentinamente. El aire llenó el espacio causado por la transferencia de masas, dejando solo una brisa la posibilidad de la existencia de su hermano. Con esa posibilidad presente, sus antiguos pensamientos congelados se reactivaron para comenzar el procesamiento veloz. Sora, la existencia de su hermano, con el fin de volver eso una prueba definitiva, tenía que indagar hasta sus raíces primero. Enderezando su cuerpo en la cama, Shiro se tambaleó hasta el centro de la habitación. Sus húmedos ojos de rubí estaban usualmente entreabiertos. Sin embargo, esta vez estaban abiertos ampliamente, inspeccionando toda la habitación. Mientras procesaba rápidamente sus pensamientos, miró alrededor de la habitación, sin dejar que incluso una mota de polvo pasara desapercibida. Si Nii realmente existe, entonces ¿por qué creó esta situación? Si la hipótesis era cierta, entonces esta situación era lo que su hermano había planeado. Los motivos para sus acciones. Era posible que pudiera leer los pensamientos de su hermano, pero, el proceso de pensamiento de su hermano tenía un estilo que no podía entenderse. Sonreía fácilmente mientras comenzaba una guerra. Shiro sintió que nunca podría alcanzar esa clase de nivel. Aún así, tenía que interpretar sus pensamientos. Imposible. Shiro sabía que no podía hacerlo. Sin embargo, era obvio lo que su hermano estaba haciendo, ya que claramente dejó una pista. Nii no puede perder. En efecto, Kujaku nunca perdería. Entonces, ella aceptó esta situación. Su hermano creía en ella. Ella creía en su hermano, aceptando esta situación enloquecedora que él había creado. ¿Por qué? Para ella no percatarse. Shiro no pudo evitar alar su cabello. Soy tan estúpida. ¿Cómo puedo ser tan estúpida? Entrando en pánico tan fácilmente, ¿cómo iba a vivir con la expectativa de ser la hermana orgullosa de su hermano? Solo un fragmento de sus recuerdos desapareció. ¿Cómo pude dudar de Nii? Pero reprimió sus emociones, como si no fuera el momento de culparse a sí misma. Su hermano creía y le confió esta situación a ella. Ella tenía que terminar el trabajo. Estaba bien incluso si su cerebro se quemaba, recibiendo la acción de ir por todo. La mente de Shiro respondió. Su cabeza dio la orden de tomar más oxígeno mientras el pequeño corazón de Shiro respondía a su consumo veloz. Shiro comenzó a repasar todos los recuerdos que tenía mientras sentía el rápido incremento en su temperatura corporal. Filtró todo lo relacionado a Sora al volver sus palabras, acciones y gestos una película. Ya que la situación de ahora fue planeada por su hermano,
Definitivamente habría pistas presentes. En los últimos recuerdos asociados a su hermano, él dijo algo que ella no entendía. Shiro, somos indispensables. Indispensables, no, ni no, dejaría a Shiro sola, porque despertó en la habitación que era supuestamente de Step, porque no sospechó, porque no se dio cuenta. Shiro mordió su labio, este era probablemente el motivo por el cual no podía compararse con su hermano. Una respuesta tan sencilla, lo cual significaba que Sora, su hermano, comenzó justo aquí, con sus ojos agudos mirando la habitación. Sus ojos ya no tenían ninguna lágrima. 5 pasos restantes. Soy, Sora, mi edad, la olvide. Mi orgullosa hermanita es Shiro, 11 años de edad. Una pequeña belleza con hermoso cabello blanco y ojos parecidos a rubíes. No hay problema, aún la recordaré, comillas Shiro, estás ahí. Sentí que alguien asintió. Aunque mi mente, cuerpo y memoria estaban en desespero, puedo reconocer, aunque solo un poco, que quien asintió fue Shiro. Comillas Shiro, aún estás ahí. Una vez más sentí que asintió. Eso se volvió mi pilar de apoyo. Incluso cuando perdí una gran parte de mis recuerdos, todavía entendí algo. También estaba fuera de mis expectativas. Mi visión fue robada, mis manos y pies estaban entumecidos. Podía escuchar un incontable número de voces, pero, ¿a quién le pertenecen todas estas voces? ¿Dónde estoy? Estas eran cosas que no podía recordar más. No podía entender cómo es que perder todo podía ser tan horrible. Shiro, probablemente pronto. De esa manera sentí que asintió 3 veces esta vez, sin embargo, fue tolerante esta vez. Luego un susurro llegó. Lo sé. Escuchando esa oración, Sora sonrió con amargura, antes de suplicarle comillas ¿puedes hacerme un favor? Mi mano, ya no siente. Continué con mi risa que estaba llena con fuerte autoestima. Está bien en cualquier lugar, pero puedes sostenerme, o de lo contrario podría enloquecer. Mis hombros fueron tomados firmemente, haciéndome sentir seguro mientras respiro. Entonces, utilizando la pieza en su boca, la colocó sobre el tablero. Parte 3. Shiro miró al vacío con su ritmo cardíaco aumentando constantemente. Organiza toda la información. Su hermano dijo, somos indispensables. Luego, él mismo tomó parte en ese juego. No, ya que el juego aún tiene que terminar, aún continúa participando. Su hermano dijo, siempre ganamos antes que el juego comience. Esto sugería que esta situación provocada era intencional. Su hermano dijo, no somos los protagonistas como en un manga shounen. Si esta situación estuviera en un manga shounen, entonces la bandera para el crecimiento de Shiro estaba izada. Objetivo, ella se volvería independiente sin Sora, pero su hermano claramente prohibió esa clase de desarrollo. Su hermano dijo, estamos unidos por una promesa. Eso significaba que, 2 personas son contadas como una, y ellos eran el producto final. Producto final, crecer no es necesario. Shiro ignoró el dolor que su cabeza estaba soportando y continuó ordenando los hechos. Piensa mucho más. La necesidad de pensar en esta situación. Su hermano dijo, vamos a conseguir la última pieza requerida del acertijo. Su hermano le prometió a todos que obtendría la pieza del acertijo necesaria para hacer el juego con la Eastern Union más interesante. Entonces, ¿quién es el enemigo? Antes de tener el último recuerdo con su hermano, él había dicho algunas palabras enigmáticas. Esa vez, la persona con la que su hermano estaba hablando. ¿Quién era? No importaba lo mucho que recordara, la persona era invisible. ¿Por qué era invisible? Porque eliminó su presencia de todos los demás aparte de su hermano. En ese caso Jibril debería tener algo en su memoria, así que, piensa. El pulso y pensamientos de Shiro estaban constantemente incrementando, tan rápido que el reloj en la pared parecía haberse detenido. Aún así no podía rastrear a su hermano, incluso en este punto. Las acciones de su hermano siempre contenían de 2 a 3, algunas veces incluso de 10 a 20 capas de significados. Él utilizaría métodos no ortodoxos y tácticas engañosas que no tenían rival. Seguir esa clase de creatividad, proceso de pensamiento subversivo y corte constante de ideas era imposible. Entonces, Shiro solo puede utilizar el método de Shiro. Para hacerlo, sudando abundantemente, su temperatura corporal continuó elevándose mientras sentía como si su cabeza fuera apretada. Esto no era ineficiente,
sino más una acción violenta. Ella estaba utilizando recuerdos residuales, pistas y alternativas para determinar la respuesta. Al añadirlas dio como resultado miles y miles de posibilidades, y simular esa clase de posibilidades resultaría en millones y millones de situaciones. Proyectar todas las situaciones una por una, era sin duda parecida a una computadora. Forzar todas estas en una pequeña cabeza como la de Shiro daba como resultado un dolor tan intenso que el sudor comenzaba a evaporarse. Luego, cuando el segundo tic-tac del reloj de segunda mano resonó, sintiendo como si horas hubieran pasado, una persona apareció en su cabeza. La respuesta emergió, ya que su recuerdo sobre esa persona era muy vago. Shiro no podía recordarla, ya fuera su apariencia, figura o voz. En la batalla de la elección del rey, la persona peleó por la humanidad, utilizada por el Vanguard. Esa persona, ¿qué haría él o ella si sabía que su hermano había apostado la pieza de los humanos Eastern Union, la pieza ganadora del acertijo, obtener asistencia de los elfos? La observadora, Kurami, dejando escapar el nombre de la persona que había peleado con su hermano, y sintiendo que todas las pistas estaban uniéndose lentamente uno por una. Con su mente fatigada, Shiro perdió la conciencia. 8 pasos restantes. Confirmemos esto. Soy Sora, el hermano de Shiro, edad 18, virgen, un EET. Vengo de un mundo diferente. Espera, después de ganar el juego contra Dios y venir aquí con mi hermana, ¿qué sucedió después? Ya veo, parece que los recuerdos de después de venir a este mundo ya fueron arrebatados. Sin embargo, la siguiente pregunta, ¿cuál es el propósito de este juego? Si ese recuerdo es arrebatado, entonces todo está terminado. No hay problema. Los recuerdo, aún me pertenece. Parece realmente importante, como esperaba. ¿Qué quieres decir? Fue la voz de una chica, la que me preguntó. Ya he perdido mi visión, así que no puedo verla, pero escucho su voz. Su nombre parece ser Kurami Sier. Ella era la marioneta del país de los elfos, el Vanguard, y también el oponente tras este juego. Sí, que está bien. Parece que todavía puedo hacer sonidos. Deja de fingir, estás perdiendo deliberadamente en el estado de ceguera. Todavía puedo utilizar mi voz para mover la pieza. Al menos no hay ningún error, todo va tranquilamente. Comillas, no a este paso, voy a ganar. Eso está bien. Había muy poca evidencia para esa respuesta confiada. Incluso yo mismo no tengo ninguna base para ella. Ya veo. Así que tu motivo es hacer que te arrebate más de tus recuerdos. En efecto, esta era esa clase de juego. Lo que perdías sería transferido al oponente. Ya que no tengo ningún recuerdo después de venir a este mundo, Kurami probablemente lo tiene. No eres un espía de ningún país. Sí, eso lo entiendo. Aunque no sabía qué estaba sucediendo, parece que ella entendía. Entonces la chica continuó, vas a perder a este paso. Tu existencia será arrebatada, incluso el hecho de que tú exististe desaparecerá también. Así que, ¿qué planes tienes antes de que eso suceda? Eso es algo que no puedo decirte, porque ese es el propósito real de este juego, comillas, porque preguntar, no está bien si tomas las respuestas de mis recuerdos. Sí, ya que este es esa clase de juego. Muy bien, entonces haré lo que deseas y te arrebataré todo. Escuchando una tos, Kurami hizo un movimiento en el tablero del juego, de ese sonido, y observando e imaginando el movimiento que su oponente había hecho, Sora sonrió silenciosamente. Comillas, ¿qué es esto? Kurami habló fuerte. No, gritó, su cuerpo completo se congeló. Al mismo tiempo, algo desapareció de mi corazón. El que gritó, ¿quién fue? Está bien, déjame volverlo a confirmar. Soy Sora, el hermano de Shiro. Luego que, un frío indescriptible me golpeó, la sensación de que mi cuerpo se estaba agrietando. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vine? ¿Dónde está mi cuerpo? Lentamente convirtiéndome en alguien que no soy. Este sentimiento era parecido al horror. El insoportable horror causó que mis dientes castañearan incontrolablemente, mientras mis sentidos están siendo deteriorados lentamente uno por uno. Puedo escuchar mi cerebro gritar, esto fue como lo esperaba, esto está yendo de acuerdo al plan. ¿Estás bromeando? Si este horror es supuestamente un plan, entonces esto no es arrogancia. En este horror, es incluso posible que mi espíritu permanezca intacto. Pero esta helada brisa de cero absoluto. Shiro está aquí. Se derretía fácilmente,
solo por estas palabras sí, en efecto, soy, Sora, orgullo de mi hermana, el hermano de Shiro justo ahora, sí, estoy perdiendo en un juego, pero esto es por el bien de la victoria. Eso es todo. No habrá ningún problema mientras recuerde esto. Apreté los dientes mientras endurecía mi corazón, deteniendo el castañeteo con el fin de colocar la siguiente pieza. Mi boca se abrió lentamente. Parte 4. Comillas maestra comillas Shiro ¿estás bien? Escuchando los gritos preocupados de Step y Jibril, la conciencia de Shiro resurgió. Parece que se había desmayado y ahora estaba en los brazos de Step, queriendo confirmar la situación cuando no vio a su hermano. Shiro casi empujó a Step lejos, pero se las arregló para controlarse. Su hermano estaba en esta habitación. En ese caso, no había nada que temer. Estoy bien. Shiro sostuvo su adolorida cabeza y trató de sentarse, pero Step la detuvo. Comillas ¿cómo que estás bien? Repentinamente te caíste sin decir nada. ¿Sabes lo preocupada que estaba? Step gritó. Lo siento, dándose cuenta de que los ojos de Step estaban rojos. Shiro se disculpó suavemente. Por el otro lado, Jibril, que estaba guardando distancia antinaturalmente de Shiro, tenía un tono de voz algo nervioso. Maestra, tengo algo que reportar. Con respecto a Sora, los resultados de la maestra, Jibril fue capaz de reportar sus descubrimientos en la embajada de la Eastern Union. No hace falta. Las palabras de Shiro la interrumpieron. Ni existe, sí, justo como dijiste. Estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo en la embajada de la Eastern Union. Ella averiguó con Atsuse Ino y confirmó la existencia de Sora. Jibril sospechó de su maestra, pensando que había perdido. Entonces, te ordeno. Sí, como ordené, si le ordenaba que muriera, Jibril lo haría sin dudarlo. Sin embargo, Shiro respondió con una moderada pero urgente voz. Ayúdame a encontrar a Nii. Jibril juntó sus manos, como si estuviera agradecida con Shiro. Finalmente, para confirmar que estaba bien, Shiro suavemente se separó de Step y se levantó. Aunque sus pasos eran inestables, los ojos de Shiro volvieron a la normalidad y le preguntó a ambas, ayer, ¿qué estaban haciendo ustedes dos? Ella sabía la respuesta, así que esto era una confirmación más que una pregunta. Jibril y Step se miraron mutuamente antes de replicar. Ayer, estaba reteniendo las masas. Luego observé a Shiro jugar juegos en el trono. Sí, estuve ahí también. Sin embargo, escuchando sus respuestas, Shiro sabía que eran incorrectas. Eso fue, el día antes de ayer, el 19, una vez más ambas se miraron la una a la otra, pero Shiro continuó, cambiando de pregunta, la noche de ayer, ¿dónde estaban escuchándola? Step y Jibril buscaron en sus memorias, pero no pudieron recordar. Ver la apariencia natural de Shiro estimuló a Jibril a preguntar, comillas la maestra tiene, no, los recuerdos del día antes de ayer, no, así que, esto está bien. Esto confirmaba que hubo un periodo de tiempo donde los recuerdos desaparecieron, lo que significaba que entonces, significa que el juego fue llevado a cabo desde el día antes de ayer hasta ayer. ¿No es así? Jibril, que había jurado ayudar, procesó todo en su cabeza y preguntó. Shiro asintió en respuesta. Comillas, ¿qué significa esto? Sin embargo, Step inclinó su cabeza y necesitó que Jibril le explicara. Shiro-sama tiene recuerdos que nosotras no, mientras que nosotras tenemos recuerdos que Shiro-sama no tiene, causando en consecuencia alguna contradicción. Sin embargo, si todos perdieron sus recuerdos, entonces esto se enlazaría con algo más. Step se veía confundida, pero, sí, esto significaba que esto prueba que todos participaron en el juego, y el jugador podía influenciar toda la raza humana, significando que él era un representante de los Humanity. Sí, y también, Step, ven aquí, necesito confirmarlo de ti. Ese sí, por favor hazlo. Step vio los ojos de Shiro mirándola, exponiendo una expresión seria nunca antes vista. Abrumada por la presión despedida de una chica de 11 años, Step tragó saliva y le respondió. Le tomó unos pocos segundos para comprender la situación. ¿Es esto? ¿Qué estás haciendo? Si Step no estaba equivocada o alucinando, debía estar viendo a Shiro, cuya expresión era extremadamente seria. Sin embargo, el par de manos de Shiro, ese par de manos estaban frotando, el pecho de Step. Ella continuó frotando y frotando. ¿Cómo debo reaccionar a esto? Sin embargo, Shiro tenía una expresión despreocupada mientras continuaba con sus manos.
Asintiendo, Shiro inclinó su cabeza y preguntó, ¿no estás excitada por esto? ¿Cómo puedo estar excitada por esto? Si estuviera excitada, sería problemático para mí. Shiro detuvo sus manos, esperando completamente esa respuesta. Obviamente te sometí a la orden de amarme, y aún así no estás excitada. En efecto, si el juramento forzaba a Step a amar a Shiro, debería al menos haber una reacción. En otras palabras, la persona que le pidió a Step enamorarse fue Sora. Step entendió eso. Sin embargo, Jibril preguntó con pena, maestra, esto no necesitaba esa clase de confirmación, ¿no es así? Sí. A Shiro no le importó particularmente y respondió en reconocimiento de la afirmación sin dudarlo, ya que sé que, ni existe. Entonces puedo preguntar por qué mi pecho está siendo frotado forzosamente causando que se preocupara. Step preguntó con una expresión frustrada. Shiro no obstante le contestó, gracias, que hay que agradecer. ¿Cuáles son los beneficios de frotar mi pecho? Aún así, Shiro interrumpió a Step con sus siguientes palabras. Si no fuera por Step, yo no hubiera. Así que entonces, la siguiente oración de Shiro. Ella pensó en esto. ¿Alguna vez le había dicho estas palabras a alguien aparte de su hermano? Conclusión, a nadie. Shiro, que no estaba acostumbrada a esto, incómodamente apartó su mirada y se sonrojó. Gracias, Step. Las acciones y palabras de Shiro dejaron a Step impresionada y sin palabras. Sin embargo, Shiro no se percató de ello. Durante los siguientes días, Step se sentiría extremadamente inquieta. Los conflictos internos de Step, seducida por una niña de 11 años, no debería ser normal. Sin prestar atención a la inquieta Step, Jibril tranquilamente preguntó, entonces maestra, lo que quieres decir es que, ya has entendido la situación. Sí, su hermano supuso que después de apostar la pieza de la raza humana, Kurami, el Vengar definitivamente se acercaría. Su hermano debió utilizar ese método para atraer a Kurami, queriendo que se volviera su compañera. Nuevamente, otra pregunta. Esta pregunta fue la última y fue la clave para encontrarlos, la cual fue, el contenido del juego. Shiro había pensado en unas pocas posibilidades en su mente. Su hermano sabía que el oponente vendría a él. Incluso mejor, él sabía que su oponente era Kurami, o quizás los elfos, el Vanguard. Pero, para que los recuerdos fueran arrebatados, sin duda alguna debía ser obra de la magia. Los elfos prepararon este juego. No, el oponente eran los elfos del séptimo lugar. Era imposible que su hermano no esperara que hubiera intervención mágica. Ni utilizó el juego de Jibril para el juego. Si ese era el caso, entonces podía desafiar a los elfos sin que le hicieran trampa con magia. La única persona que podría hacer eso del lado de los Humanity. Mi juego sí, la Flugel de la sexta posición, con las capacidades de crear un mundo virtual. Jibril, esto debe ser lo que su hermano le dijo a Jibril. Jibril, ¿puedes hacerlo? Un juego de eliminación de recuerdos. Al preguntarle de esta manera, Jibril comenzó a pensar, si le fue pedido crear esa clase de juego ahora. Cierra interrogación. Es posible si fue el mundo virtual utilizado para el conector de palabras, pero en este momento estamos en el mundo real. Y si hubiera cooperación con los elfos, cooperación, te refieres a cooperar con esos patanes de los bosques, expresando disgusto desde el fondo de su corazón. Jibril nunca pensó que haría esto. Sin embargo, viendo los ojos de Shiro mirándola de cerca, Jibril tuvo que responder seriamente, aunque no tengo claridad de la técnica del usuario de los elfos, creo que no es imposible. Los Flugel de la sexta posición deben tener ventaja en manipulación de poder, mientras que en el uso de técnicas mágicas complejas, los elfos de la séptima posición deben ser más listos. Para Jibril, elogiar a otra raza era algo absolutamente imposible. Tuvo que fanfarronear sobre esto, bajo la mirada de su maestra, a quien le había cometido un crimen atroz. Por ejemplo, si el núcleo de mi tablero de conector de palabras fuera modificado por los elfos, entonces, debe haber magia que pueda cambiar posiblemente la realidad a esta escala, pero, esto no era suficiente. Un factor clave hacía falta. ¿Puedes garantizar que en el juego no se pueda hacer trampa? Sí puedo. Jibril sin dudar contestó a la pregunta preocupada de Shiro. Para esta técnica que puede traer tales cambios, la galería elemental requerida excede por mucho el límite de los elfos.
Así que al final de la iniciación del juego debió ser hecha por mí. Si algo le pasara al juego, me percataría en ese momento. Completamente sí, si esta cadena de eventos fue causada por magia poderosa, entonces definitivamente lo notaría. Jibril inspeccionó sus alrededores nuevamente. Para ser honesta, ese poder es similar al golpe del cielo utilizado contra los elfos durante la Guerra Mundial. Jibril continuó con una mirada casual. Recuerdo que quería destruir la capital sin dejar ningún rastro. Ellos se conectaron consecutivamente a la galería elemental con 3000 elfos y levantaron una barrera, pero al final no pudieron bloquearlo. Por ahora Shiro estaba completamente impávida por las acciones de Jibril en el pasado, y continuaba pensando. Sin embargo, Step no pudo evitar hacer un comentario del arma de guerra frente a ella. ¿Qué estabas haciendo? La tecnología mágica de los elfos avanzó drásticamente después de la guerra, pero su control sobre ella permanecía igual. Si esta situación fue causada por magia, y fue bajo la instrucción del maestro, entonces debí ser yo quien la comenzó. La trampa nunca escaparía a mis ojos, dijo Jibril con un eufemismo, continuando categóricamente, lo cual significa que la fuente de todo esto venía de esta habitación. En esta habitación llena con incontables cantidades de juegos, debe haber un tablero, el tablero del juego que actualmente está prosiguiendo. Sin embargo, no importó cuánto buscaran, no pudieron encontrarlo, así que, Jibril, debe haber una reacción a la magia. En esta habitación, su hermano estaba en esta habitación, pero no había forma de probar su existencia, así que este tablero debía estar definitivamente fuera del conocimiento de Shiro, desaparecido por día y medio. Los recuerdos del juego, luego el juego, no puede ser encontrado, incluso si el juego estaba fuera de su conocimiento. Si aún continuaba, entonces debía haber manejo de magia. Investigaré. Jibril no podía detectar ninguna magia en el aire. Sin embargo, nunca dudaría de su maestra nuevamente. Extendiendo sus alas, Jibril abrió sus ojos ampliamente. Que la presión generada causó que Step, que era incapaz de detectar la magia, cayera al suelo, ya que Jibril estaba manipulando incomparables números de galería elemental, la fuente de la magia. La aureola sobre su cabeza comenzó a girar, dando un concepto erróneo que la habitación estaba temblando. La encontré. Shiro y Step sonrieron al escuchar esta oración. Sin embargo, Jibril apuntó a la esquina de la habitación. Lo siento, pero solo pude detectar una información obstaculizada por un campo de fuerza. Es tal como la maestra había especulado. Si esa técnica fue utilizada en el núcleo del tablero, entonces romper ese campo de fuerza es imposible. Shiro gimió, mordiéndose las uñas. Un paso más. La respuesta estaba justo al frente de ella. ¿Estás cerca? Veré si hay algo ahí. Step miró al suelo y se dirigió a la dirección que Jibril señalaba, pero de repente, Step se tropezó y cayó al suelo de cara, como si se tropezara con algo. Dora-chan, para tropezar con nada, realmente no necesitas incrementar tus características negativas. Aún así, Step se levantó y abrió sus ojos en sorpresa. Tropezarme yo habiendo escuchado esto. Shiro y Jibril comprendieron algo. No puedes rastrearlo incluso cuando existe, y no estás consciente después de entrar en contacto con ellos. Shiro asintió en respuesta a las palabras de Jibril y caminó hacia adelante. Aunque detectarlo era imposible, aún estaba ahí. Entrar en contacto también era posible. El tablero estaba ahí, invisible, y no podía ser percibido a menos que se tocara. Precipitadamente, Shiro encontró algo donde Step había tropezado. Había unas cuantas piezas de piedra colados, tanto blancos como negros, almacenados en una pequeña caja. Había números tallados en las piedras en la caja. Suponer qué clase de piezas había era en efecto muy sencillo, negro y blanco. Reversi, ¿qué sucede? Ese es un juego, ¿por qué es posible ver las piezas? Pero no el tablero. Shiro contestó esta pregunta de Jibril. ¿Por qué no se utilizan? Una pieza que era reconocible pero que aún no se utilizaba, arrebatando forzosamente recuerdos. Un juego fuera del conocimiento común, un juego que aún continúa. Todo se añadió a la mente de Shiro. La regla probablemente es utilizar recuerdos, o existencia, para dividirse en dos. Un juego de lucha mutua. Jibril tuvo una reacción al monólogo de Shiro, mientras Step aún no podía ponerse al tanto de la conversación. En mi humilde opinión, maestra,
comillas, él está de acuerdo para jugar con esa clase de reglas. En efecto, si la especulación de Shiro era correcta, era indudablemente un juego de mente. Sin embargo, si las reglas del juego eran como Shiro sospechaba, entonces, ni es en verdad, demasiado. Reversi, Oteyo Oyan, es un juego entre dos personas que comparten 64 fichas iguales de caras distintas, que se colocan por turnos en el tablero. Las fichas se distinguen por color y gana quien tenga más fichas en el tablero al finalizar la partida. Derramando sudor frío, Shiro finalmente entendió las intenciones de su hermano. Antes del primer paso está bien, repetiré las reglas. Sora le habló a Kurami, quien estaba sentada al otro lado de la mesa. Él habló para Shiro, Step, Jibril, Kurami y la chica elfo detrás de ella. El juego deberá utilizar el concepto de cada uno, dividido en 32 piezas de reversi. La parte superior e inferior fue dividida en blanco y negro. Sora continuó hablando mientras sostenía las piezas talladas en su mano. Hay números tallados en estas piezas. Entre más cerca estés a 32, más obtienes cosas como recuerdos, cuerpo, personalidad y así. Dejando de lado eso, solo es reversi regular, voltear las piezas de los demás, luchar mutuamente por la existencia. La elfo tramó el juego, con Jibril siendo la fuente de poder para él, aunque Sora lo explicó muy fácilmente, ya que esta era una regla extraordinaria. Los demás no podían evitar sentirse nerviosos. En adición, el grado de importancia cumple con la magia, priorizando tus pensamientos más profundos primero, lo cual significa que no sabrás qué clase de concepto tiene cada pieza. Sora tenía una apariencia feliz, pero no saber que pierdes si tu pieza es devorada. ¿No es fantástico? Enfrentándose a Sora, que tenía una sonrisa maniática, Kurami replicó tranquilamente: quiero exponer tu verdadera identidad y tu país, y tú quieres que yo exponga los métodos míos y los de Elvengard, lo cual significa que es un juego de beneficio mutuo. Esa es una buena respuesta. El ganador se lleva todo, mientras el perdedor lo pierde todo. El significado tras esta declaración causó que Step tuviera escalofríos bajando por su espalda. Perder tu personaje. Ah, esto es interesante. Ah, esto es diferente al reversi normal. No puedes saltar un turno si no puedes comer ninguna pieza. Así que si no amontonas algunas piezas, entonces deberías entender qué debería pasar. ¿No es así? Kurami tenía una mirada intrépida, señalando las lagunas en el juego. Entonces, ¿cómo proseguimos con la regla de incapaz de continuar cuando los 5 sentidos, carne, recuerdos relacionados al juego y demás hayan desaparecido? Cooperación, lo cual significa Shiro y las otras dos contra tu chica elfo. Además, todos aquí son participantes. Todos deben jurarlo por los juramentos para comenzar el juego, pero incluso así, habrá problemas. Eso espero, ya que es ganar todo del otro. Cuando la situación llegue a que los compañeros se olvidaron del jugador, entonces el juego termina. Una vez que el juego termine, aquel que tenga más piezas gana. La victoria determina la necesidad de objetividad, así que el tablero mismo juzgará. ¿Es así correcto? Así es como lo fabriqué, lo he confirmado. Por favor, mantente tranquilo, maestro. La compañera de Kurami, la chica elfo, asintió con Jibril. Los ojos y fuerza de Jibril negaban la posibilidad de lo más preocupante, hacer trampa. Asintiendo, Sora continuó: pero, si recuperamos todo después del juego, sería aburrido. No es cierto. Sí, esto es magia. Pero incluso con la gigantesca fuerza de Jibril, los resultados no podían durar para siempre. Sora sonrió satisfecho, viendo a través de los intentos de Kurami de querer que él desapareciera completamente con el fin de arreglar los resultados del juego. Requeriremos 2 apuestas. Primero, Sora levantó un dedo y dijo: lo primero es confirmar el resultado del juego, confirmar el borrado, intercambio y la existencia del otro equipo exceptuando su presencia. El ganador también puede pedir una cosa más, especulando las intenciones de Sora. Kurami continuó: en otras palabras, esta es la petición real, ¿no es así? Sí, ya que si no se hace, entonces después de extinguir mi existencia no puedes hacerle nada a Shiro. Esta oración indicaba el motivo de Kurami de ser la única representante de la raza humana. De manera similar, tampoco puedo hacerle nada a la elfo. Así que la segunda petición es ganar el compañero del otro equipo. ¿No es así? Esto significaba que si Kurami ganaba,
ella obtendría los recuerdos que tenía Sora de Shiro, representante de los Humanity Y, si Sora ganaba. Obtendría al mejor usuario de magia de Elvengard. En conclusión, tendremos los derechos de la existencia del otro. Escuchando eso, Kurami se rió. ¿Piensas que simpatizaré contigo y mantendré tu existencia? Ah, qué broma tan graciosa. ¿Cómo pude pensar eso? Sora se rió de manera similar y miró a Kurami antes de decir, incluso si me voy, con las restricciones de los juramentos, Shiro definitivamente se destruiría. Y con respecto a tu compañera, lo mismo debería suceder, lo cual significa que con el fin de no dar un vistazo a lo que significa la muerte o el cambio de personalidad, debemos estar de acuerdo que podemos cambiar los juramentos. ¿No es así? Dejando de lado a Sora y Shiro, todos en el área tuvieron escalofríos. Para ponerlo de forma sencilla, esta es una apuesta y una batalla por la existencia y vida propia. Sí, esto incluye al compañero, ganar todo o perder todo. Demente. Step probablemente no fue la única que pensó eso. Shiro, que fue utilizada como carnada, tampoco tuvo en cuenta que su hermano podría perder. Entendiendo los contenidos, o sabiendo lo que su hermano hacía, sus ojos estaban entrecerrados hasta el último paso, no puede ser tomado, lo cual significa hasta que todo sea arrebatado. Bajo estas reglas, está bien, si todos están preparados podemos comenzar el juego, dijo Sora graciosamente, mirando a todos cuyos ojos convergían en él. Sora planeó este juego loco. Contra esta clase de hombre, Kurami se mantuvo en silencio y comenzó a pensar. En efecto, este era el juego ideal de Sora. Las reglas mismas parecían ser justas. Debido a esto, Kurami comenzó a sospechar del juego mismo. Ya que este juego fue propuesto por el oponente, ella no tenía ninguna ventaja. Eso es porque hay lagunas en las reglas. Kurami miró a su compañera, pero la chica sacudió la cabeza, significando que no podía detectar nada, no podía comprender la intención, probando que el juego era justo. Esto insinuaba que la chica elfo no pudo hacer trampa en el juego cuando lo fabricó. Sin embargo, en contraste, Jibril tampoco lo pudo hacer. Está bien, así que no había más elección aparte de sacar a la luz sus verdaderas intenciones. A ella no le importaban las intenciones de Sora, había fuerzas élficas apoyándola. En ese caso, Sora, Shiro, Step y Jibril. Kurami, la chica elfo y todos en la habitación levantaron sus manos. Asiente. Parte 5. Shiro colocó la pieza de reversi tallada con el número 3 en sus manos. Miró al espacio vacío. No, miró al invisible y aún así existente tablero. Esto fue infortunadamente una pelea por 32 piezas de reversi que contenían el concepto de 1. Las piezas restantes de ambos lados eran una pequeña cantidad, significando que era muy importante, ya que eran piezas que una vez utilizadas causarían que perdieran. Las guardaron. Sin embargo, esta regla fue fijada por el desafiado, en ese caso su hermano. Esto significaba que en el avance del juego, incluso su desaparición era muy significativa, lo cual quiere decir, Shiro cerró sus ojos y pensó, ¿por qué su hermano la dejaría sola? Ella estaba perpleja. Sin embargo, era un curso de acción definitivo si la respuesta se daba a conocer. La primera de muchas y muy sencillas razones. Él deliberadamente le daría algunos recuerdos al oponente, temporalmente colocándose en el lado perdedor. Esa clase de cosas. Shiro, no puede hacer esto. Shiro hizo esta conclusión con una sonrisa triste después de pensar por un momento. Las acciones de su hermano, si fueran ejecutadas por ella, definitivamente sería incapaz de mantenerse cuerda. Solo porque su hermano desapareció de su lado, dudó de su existencia. Estaba bien si se hubiera olvidado. Olvidándose de su hermano, Shiro creía que su espíritu no sería capaz de permanecer normal. Shiro miró al invisible e intocable tablero. El tablero realmente era invisible, pero su hermano odiaba la luz del sol, así que podía discernir que no estaba sentado por la ventana. Su hermano, si estaba dormido o sentado, siempre le daba a Shiro la esquina de la pared, ya que Shiro se sentiría sola si hubiera un espacio amplio. Su hermano siempre bloqueaba los espacios amplios para ella. Aunque no podía ver el tablero, todo estaba expuesto para ella. Los hábitos de su hermano, las acciones de su hermano, todo lo relacionado con su hermano, la posición de sentarse de su hermano, e incluso el espacio dejado para Shiro podía verse. Aquí, Ni está, aquí.
Shiro estaba convencida del lugar en el que estaba sentado su hermano, incluso si estaba vacío. Los ojos de Shiro comenzaron a sentir calor, pero ella se contuvo a sí misma y continuó pensando. Después de eso, el segundo, en esa ocasión, el más grande, motivo, Shiro apretó la pieza de reversa y con el número 3 escrito, en el lado blanco. Si su hermano es blanco o negro, esta pregunta era certera, ya que siempre le dejaría la última pieza a Shiro, definitivamente era blanco. El juego invisible y desconocido. Ella no tenía recuerdos del comienzo, así que no sabía qué estaba sucediendo. Sin embargo, su hermano perdería deliberadamente y conseguiría el paso para permitirle a Shiro ganar, y luego de que el oponente descubriera que había caído bajo el plan de Sora y fuera inducido a un mal movimiento, entonces, reversando la posición, su hermano escogería el movimiento más óptimo. Toda esta especulación requería de 3 movimientos para hacer victoria. Solo esto, puedes hacerlo. Recordemos que Shiro significa blanco. La traducción en inglés dice que esta parte tiene un significado ambiguo. Por un lado podría referirse a la misma Shiro y por el otro a una pieza blanca. Lo dejes Shiro porque tiene más sentido. Shiro movió su mano hacia abajo con confianza. Keng, un sonido que no podía ser identificado sonó en los oídos de las 3 personas. Seguido a eso, comillas Doeleuch. ¿Qué sucede Shiro? Al igual que Step y Jibril sostuvieron sus cabezas, teniendo un terrible dolor de cabeza como si hiciera eco. El cerebro dejó salir un murmullo. El tablero que originalmente no podía verse apareció, y con el sonido de unos golpecitos, el tablero negro gradualmente se tiñó de blanco. Entonces, los recuerdos originales de hace un día y medio, fluyeron de vuelta. Día 19. Durante el día, Shiro y Sora estaban jugando juegos en el salón de trono. Finalmente has venido. ¿Por qué mantenerme esperando? Dijo su hermano, mirando a las 2 chicas frente a él vistiendo un velo negro y con cabello negro. Kurami y la chica elfo que tenía orejas largas llamativas y no se molestaba en esconderlas. Hablas como si supieras que veníamos. Por supuesto, Sora sonrió y replicó a las palabras de Kurami. Sí, conocía tu propósito al venir aquí, y en cualquier momento es posible, entonces apresúrate. Debo hacerte desaparecer y conseguir la pieza de ajedrez y Maniti. Shiro, escucha cuidadosamente. Si creo en ti. Día 19. Anochecer. De esta forma Jibril, puedes hacerlo. Su maestro describió un juego terrorífico y demente, pero Jibril contestó, lo siento, pero no puedo hacerlo. Un juego con una transformación tan masiva. No te pedí que lo hicieras sola, vas a hacerlo con la chica elfo que Kurami trajo. Está bien. Sora llevó el asunto a la chica elfo que no se había presentado. Pedirme que coopere con la Flugel. Por favor déjame declinar legítimamente. Qué coincidencia. Educadamente rechazaré la invitación. También chispas volaron entre sus miradas, pero Sora tenía una apariencia desinteresada. Comillas, ¿de verdad? Entonces no acepto el juego. Por favor devuélvete. Está bien. Sora la rechazó fríamente. Luego Kurami le dijo a la chica elfo, dijiste que querías ayudarme. No es cierto, por supuesto, pero querer que trabaje con ese demonio. Bien, lo prometo. Nii, escuchando las reglas especificadas por su hermano, Shiro lo miró nerviosamente. Shiro, somos indispensables. Día 19. Durante la noche, sosteniendo el núcleo del conector de palabras de Jibril, la chica elfo se quejó. Esta clase de manejo elemental es lo que quieres para bombear la galería elemental. Tu cerebro es normal, lo lamento, pero la tendencia actual es sacar algo de la galería elemental. Parece que ustedes, personas de orejas largas, la han confundido con una bomba. La próxima vez escribiré una nota de energía baja para ella. Ustedes pueden vivir en paz, ya que cuando pienso en cierto Flugel en la guerra, disparando algo que tomó miles de vidas, teniendo usualmente un complejo de superioridad, disparar el golpe del cielo, qué ingenua, reconócelo. Si no hubieran desplegado magia para restringir el vuelo, no les hubiéramos puesto atención, así que esto es su propia muerte. Simplemente preparé un paquete observando esa magia, e incluso si accidentalmente los maté a todos, ¿qué hay de malo con ello? Comillas, suficiente. Ambas cállense y vayan a trabajar. Ya es casi un día. Día 20. Durante el día, está bien, realmente excede un día. Sora miró a Jibril con ojos fríos mientras Kurami usó la misma clase de ojos para mirar a su compañera. Lo siento,
es porque esta chica de orejas largas causó un bucle que casi se sale de control muchas veces, comillas cada vez que ella prohibía la pérdida de control. Tenía que recodificar todo. Suspirando, Sora apoyó su mano en su mejilla y dijo, no importa. Entonces permíteme volver a explicar las reglas. Shiro, Nii está feliz de que estés preocupada, pero mantente tranquila, deberías entenderlo. No es así, Shiro, estamos unidos por una promesa. Shiro, nosotros siempre ganamos antes de que el juego comience. Vamos a conseguir la última pieza del acertijo necesaria para engullir la Eastern Union. Sí, Shiro asintió mientras Sora acariciaba su cabeza y decía, está bien, deberíamos comenzar. Día 20. Durante la noche, Shiro se aferró firmemente al hombro de Sora. Su mano izquierda, que estaba apretada firmemente, perforó la piel y causó que sangrara. Mirando la escena donde los recuerdos de su hermano, manos, piernas y 5 sentidos fueron arrebatados, Shiro solo podía continuar observando. Su hermano creía en ella, y ella confiaba en él. Solo podía esperar. Aunque Step estaba dudosa de detener el juego, no podía soportar mirar esa mirada arrepentida de Shiro. Utilizando sus manos para cubrir su rostro, comenzó a llorar. Jibril estaba sin palabras mientras veía los rostros determinados de sus maestros. Abrió los ojos, mirando cada movimiento. Está bien, casi termina, dijo Kurami mientras sostenía su pieza. El estado de Kurami no era exactamente ileso tampoco. Tener tantos segmentos de recuerdos que no le pertenecían fluyendo en su cerebro era horrible. También estaba consciente del hecho de que sus recuerdos eran arrebatados. Sin embargo, el tablero era en su mayoría negro. Kurami tenía una ventaja abrumadora. Tus recuerdos son bastante interesantes, pero aún no entiendo tus intenciones. Aunque obviamente había arrebatado los recuerdos de Sora, aún no conocía sus intenciones reales. Los recuerdos de Sora destellaban en su mente, causando que Kurami hiciera expresiones de dolor. Te quedan 3 piezas y aún no sé tu propósito. Esto es sorprendente. Tu propósito realmente constituye tu existencia, pero sin importar qué, terminaré esto. Con un pa. Kurami colocó una pieza. Esto debería terminarlo. Diciendo estas palabras, la figura de Sora desapareció de sus ojos. Las 3 personas que estaban mirando desde el lado, tenían expresiones desoladas, como si no se percataran de ello. Inconscientes para Kurami y el tablero, se tambalearon fuera de la habitación. Esto ocurrió porque también eran participantes, mientras sus recuerdos desaparecían. Entonces, Shiro, que quedó sola, fue a la cama y silenciosamente se durmió, ya que no hay nadie para reemplazar, y Sora ha desaparecido. Incapaz de continuar, esta es mi victoria. Al final, no pudo suponer las intenciones reales de Sora. Los recuerdos que le dio la deprimían, pero ¿y que Kurami? Algo no está bien. El tablero debería haber hecho la declaración de victoria. Comillas, ¿qué sucede? ¿No dijiste que nada se le hizo al juego? Comillas, no estoy equivocada. Esto fue modificado por mí. Entonces, ¿qué sucede? A menos que esto no cumpla. El incapaz de continuar. De repente, Kurami vio las 3 piezas dejadas por Sora. Escrito en ellas estaba 1, 2 y 3. Las piezas más importantes que lo constituían. Espera, si su existencia desapareció, entonces, ¿qué representan esas 3 a menos que fueran más importantes que su propia existencia con el fin de tener una mejor oportunidad de ganar? ¿Cómo podía haber tal cosa? Sin embargo, en ese caso, esto explicaba por qué Kurami no había obtenido el recuerdo con respecto a las intenciones de Sora. Kurami, ¿qué hacemos? Comillas, ¿qué podemos hacer si querían terminar forzosamente el juego? La fuerza de la Flugel era necesaria. Mi memoria también está en un estado de eliminación. Solo podemos esperar. Kurami dijo esto, sintiéndose furiosa de que el juego aún continuara. Exactamente, ¿qué está haciendo ese hombre? Ella derrotó fácilmente al hombre y lo hizo desaparecer, pero entre los recuerdos que Kurami le había arrebatado, se sentía como si viera a Sora dando una sonrisa de victoria en el vacío, lo cual la hizo temblar incontrolablemente. En efecto, el truco que Sora diseñó era lo que Kurami había sospechado, que desde el comienzo Sora tenía la ventaja. Sin embargo, nadie sabía cuál era. Incluso aquella que hizo el juego, utilizando magia élfica, no comprendía la situación. Debido a esta estafa, hubo una trampa que fue establecida en una situación donde hacer trampa es imposible. Este juego refleja el subconsciente de uno y decide la importancia de las piezas.
En general, nadie sabía cuál concepto era el más importante para ambos. Exactamente, parte 6. Aparte de Ni y Shiro, Shiro sonrió, observando el tablero reaparecer, lo que significaba que esta era la verdad detrás del truco diseñado por su hermano. Lo recuerdo. Aunque fue por las reglas del juego, realmente me olvidé del maestro. Esto era inevitable, habiendo accedido a participar en el juego. Jibril estaba frustrada de su propia incompetencia, por intentar eliminar la existencia de su maestro y también por sospechar pero porque desaparecería Sora. Eso fue intencional, ¿no es así? Steph gritó, habiendo recuperado sus recuerdos perdidos. Sin embargo, incluso así, Shiro no estimuló los recuerdos e intenciones de Sora. No, quizás esa clase de recuerdo no existió desde el principio. Shiro creía que su hermano no se dijo sus intenciones a sí mismo, ya que si ese recuerdo fuera arrebatado, todo el plan hubiera fallado. Aún así, no había problema, porque ahora entendía. Reversi también es un juego de suma cero de decisiones limitadas. Es más fácil establecer un método seguro para ganar que en el ajedrez. Si esto fuera a ganarse con ajedrez normal, significaba que Sora solo se lo hubiera dejado a Shiro, que podía sustituirlo de acuerdo a las reglas. El motivo por el que no lo hizo, pero aún así escogió una partida de Reversi, fue probablemente para darle a Shiro una facilidad. En el vacío, había alguna clase de presencia que yacía en una pieza negra. Era indecisa, dudosa. Sí, esta regla fue como Sora planeó, incapaz de saltar un turno. Shiro podía sustituirlo, lo cual significaba que era el turno del jugador con las fichas blancas. Este era un movimiento que bloquearía completamente a Kurami, el movimiento que Sora decidió antes de perder su vista. Una pieza importante iba a ser colocada prematuramente, dudar estaba fuera de cuestión. Sintiendo admiración por su hermano que desechó su cuerpo, Shiro levantó la pieza con el 2 escrito. Shiro entendió completamente, sin importarle el concepto almacenado en esta pieza con el 2 grabado en ella, o las intenciones de su hermano. Incluso así, ella le dijo al enemigo con simpatía, este plan, nadie pudo suponerlo. Ni es realmente fuerte. Shiro hizo el movimiento mientras se reía bajando la pieza. La mitad del tablero del juego instantáneamente se tiñó de blanco. Kurami y la chica elfo, y la sombra de su hermano que se cernía poco a poco. Jibril y Steph abrieron sus ojos. Shiro desesperadamente retuvo las lágrimas que comenzaban a fluir. Los recuerdos de los planes de su hermano para este juego desaparecieron del teléfono de Shiro. Los Imanity y Jibril. Desde este punto, inferir lo que las 3 piezas representaban era fácil, lo cual es, 3, el método para ganar, 2, confianza absoluta en Shiro y 1, es, todo sobre Shiro. Estos eran los conceptos que tenían más importancia que la propia existencia de Sora. ¿Por qué estaba ella segura de eso? Era muy simple, porque si uno estuviera al revés, Shiro podría concluir que se sentía como ella misma. Esto significaría que ya no eres tú mismo, como Shiro que perdió a su hermano. Los factores de perder a su hermano, la posibilidad de perder era más importante que él mismo, no era evidente. Entendiendo este hecho, Sora sabía que desaparecería desde el principio, y le confió a Shiro, su sustituta, reversar la situación. Esta clase de engaño, incluso si pudieras verlo, podrías lidiar con ello. La pieza negra fue colocada con inquietud en el tablero que fue gradualmente tiñéndose de blanco. Está bien, Ni, un regreso esperado por mucho tiempo. Vuelve. La figura de Sora comenzó a materializarse, mientras la pieza con el 1 era puesta en el tablero, quedando con solo 4 piezas de negro en el tablero. Un sonido resonó con ganador, Sora, en el momento cuando Shiro se dirigió al ganador. La primera oración de Sora fue muy bien Shiro, me has derrotado. Soy consciente de eso sin dudarlo. Voló a los brazos de su Sora, sus palabras fueron ligeramente más rápidas que las suyas. Con lágrimas fluyendo por sus mejillas, Shiro se enterró en los brazos de su hermano y dijo, lo siento, debí haberlo hecho antes. Jibril y Steph, que no podían entender la situación, miraron estupefactas. Sin embargo, una voz vino de un lugar inesperado. Kurami, ¿puedes escucharme? Moviendo sus miradas, vieron. La chica elfo estaba intentando desesperadamente llamar a Kurami, mientras Kurami y Steph cubrió su boca y respiró con dificultad. Kurami era como una cáscara vacía,
No, era más como un cadáver, que yacía débilmente en la silla. Step no entendía cómo Sora ganó el juego. Sin embargo, una vez que perdías en este juego que Sora había diseñado, los resultados serían, si un movimiento errado era hecho, el destino de Sora habría sido. Step se estremeció después de pensar en ello. ¿Qué perdió ella? O aparte de su cuerpo, todo lo demás se perdió. La persona conocida como Kurami ya no existía. ¿Qué clase de mentalidad tiene Sora? Para comenzar perdiendo, este juego es incomprensible. Step miró a Sora con ojos temerosos. Si no hubiera presenciado el juego, ella no hubiera imaginado que los resultados serían tan espantosos. Sora, que todavía estaba abrazando a Shiro que lloraba, habló inexpresivamente. Está bien, nosotros ganamos, esta es la primera petición. Escuchando sus palabras, la chica elfo sollozó y le suplicó, comillas, espera, haré lo que digas, así que no dejes a Kurami así. Pero Sora le respondió con ojos que expresaban que ellas habían perdido todo. Si hubiera perdido, Shiro hubiera hecho la misma súplica. ¿Hubieras estado de acuerdo en ese momento? Sí, esto fue después de que hubiera dicho a Shiente, estando de acuerdo al principio del juego. Si sus posiciones estuvieran al revés, ella estaría burlándose de Shiro, y luego comillas, yo sé que es una petición egoísta, pero, el que fijó el cambio de peticiones fuiste tú. Estaré a tu disposición, así que por favor no dejes a Kurami, no dejes a Kurami así. Aún así Sora expuso una sonrisa tiránica y demoníaca, y bajo su mano como si cortara algo, comillas, no lo puedo hacer, determinaré su destino ahora, así que no. Petición 1. Con respecto a los recuerdos perdidos y los recuerdos robados, volverán a la normalidad, comillas. Esta pequeña frase fue sincronizada por todos los presentes, comillas. 12. Kurami recuperó su conciencia. Como si recordara cómo respirar, la chica corrió hacia Kurami, que estaba despierta y mirando al vacío, comillas. Kurami, ¿estás bien? ¿Sabes dónde estás? La chica gritó desesperadamente, pero los ojos de Kurami aún estaban deslumbrados. Después de sacudirla muchas veces, Kurami finalmente se despertó. Sí, estoy bien, pero, Kurami se aferró a sus propios hombros, y miró a Sora, como si tuviera una pesadilla. Este hombre, no puedo entender por qué Sora está bien. Entonces, en acuerdo con los juramentos, el juego que Jibril y la chica elfo habían construido explotó. Viendo esto, el que más sudó fue inesperadamente Sora. Qué peligroso. Incluso si era el núcleo de Jibril, pedir esto fue demasiado. No pudo cumplir algo que era imposible de alcanzar, lo cual significa que la petición de Sora agotó todo el mana del tablero hasta que no pudo mantenerse por más tiempo. Mirando a Sora, Jibril caminó hacia adelante silenciosamente. Maestro, esta clase de juego, por favor permite detenerte como alguien con el rol de ser tu sirviente. Me niego, teniendo en cuenta los posibles oponentes del futuro. Esta clase de peligro no es lo suficientemente buena. Es solo acariciando a Shiro, que estaba llorando en su pecho. Sora dijo, en cualquier caso, esta clase de método que utilicé está más allá de mi imaginación, comillas, más allá de tu imaginación. Esa es mi línea. Aunque los recuerdos de Sora fueron fijados en el cuerpo de Kurami, ella era incapaz de no sospechar de otros recuerdos. Un humano ordinario que derrotó a Dios, además de hacer que un flugel se sometiera. Pero comparado a esas cosas, expuesta al pasado de Sora, ella no podía soportar decirlo. Los juramentos le permitieron mantener los recuerdos de Sora. Con estos recuerdos atravesando su mente, Kurami gritó con una expresión de miedo, comillas, ¿cómo puedes permanecer cuerdo luego de todas estas experiencias? ¿Qué bases tenía para gritar esto? Si se había apoderado de la existencia de Sora, entonces debía ser capaz de verlo. El asunto, algo que Shiro no sabía, pero Sora, que estaba consciente de eso, le preguntó a todos los presentes, comillas, ¿me veo normal para alguien? No todos respondieron y sacudieron sus cabezas. ¿Estaba esto más allá de la relación de confianza? Equivocado. Posicionando los factores que lo hacen a uno mismo, esto no es confianza. Era la razón de uno de existir, ni una metáfora ni exageración. Estos dos eran realmente indispensables, retorcidos, dañados. Sin embargo, esto los mantenía unidos, como si hubieran sido diseñados originalmente para ser una pareja.
Kurami no podía comprender, pero después de estar en contacto con el pasado de Sora, entendió que en la situación de un accidente, fue el destino, utilizando esta palabra barata y ambigua. No había otra palabra para describir esa clase de recuerdo. Bien, la segunda petición, sí, de acuerdo con los juramentos, todavía quedaba una petición. La chica elfo se puso alerta, pero Kurami, que conocía las intenciones de Sora, dijo está bien y la detuvo. Esa elfo, fiel, quiero el derecho de manipular tu memoria. No es un derecho forzado, pero bajo este entendimiento mutuo, Kurami deberías conocer lo que quiero decir, ¿no es así? Kurami suspiró y asintió. Punto. Sí, entiendo, quieres que seamos agentes dobles, ¿cierto? Sora sonrió para espanto de todos, mientras Kurami continuó, sabías que siempre que me dieras esos recuerdos a mí, usar los juramentos ya no iba a ser necesario. Conduciéndome a ser una compañera, realmente soy condescendiente, pero como si tuviera un rostro travieso de alguien que le hacía una broma a un niño. Kurami dejó salir una sonrisa. Está bien, acepto, es muy interesante. ¿No es verdad? Tu plan, viendo su mirada, Fiel entendió las intenciones de Sora, compartir sus recuerdos, darle un vistazo a los de Kurami, y permitirle quedarse. Él no necesitaba utilizar los juramentos y solo necesitaba hacer una petición, alterando los recuerdos en el momento adecuado, tomando en cuenta que afectaría la guerra contra la Eastern Union, o incluso el futuro. De hecho, obteniendo todas estas conclusiones, la chica elfo dijo, ya veo, seré franca, perdimos completamente. Jibril y Step se congelaron en su sitio. La única otra persona que entendió eso fue Shiro, que abrió sus ojos y dijo, Nii, impresionante, comillas lo soy, puedes elogiar a tu competente Nii, dijo Sora juguetonamente, pero Shiro, que estaba firmemente enterrada en el pecho de Sora. Sí, Nii es el orgullo de Shiro, Gua, que me elogies tan francamente, hará que tu hermano se avergüence. Oh, como si una cuerda se reventara, Sora cayó al piso con Shiro, aparentemente golpeado por la fatiga. Step y Jibril entraron en pánico y corrieron hacia ellos, pero Sora levantó sus manos y las detuvo antes de decir, Shiro, ya casi es hora. Sí, lista, en cualquier momento, y Kurami tomó las manos de la chica elfo, las manos de Fiel. Lo siento, Fiel, tengo que pedirte algo. No, está bien, continúa, Sora, Shiro y Kurami. Los tres tomaron aire profundamente, comillas qué miedo, a lo siento, no lo volveré a hacer, a lo siento Shiro, en serio, exactamente qué está pensando este hombre. Los tres aturdieron a la multitud, como niños que se arrepentían de sus malos actos, lloraron hasta que se sintieron exhaustos y se durmieron. Y aquí acaba el primer capítulo del tercer volumen, espero que lo hayan disfrutado y recuerden comentar, gracias.